Despertar, estudiar, estudiar sin parar, repetir para quienes acatar, sin chistar, repetir, repetir, solo memorizar, estudiar para quienes, para qué. Recreo, por favor, a jugar, por favor, a correr, por favor, libertad. Bienvenidas y bienvenidos al séptimo y último capítulo de esta temporada de Pandemia Sindical. Damos la bienvenida a la gente que se va conectando a las transmisiones. El capítulo de hoy día se llama ¿Cómo abordar las emociones en el currículum y el trabajo docente? Nos va a acompañar Marcela Bornán, que es profesora de filosofía, y nos va a acompañar también Rodrigo Cornejo, que es investigador de OPECH, también trabajador de la Universidad de Chile. Damos la bienvenida hoy día en el capítulo de hoy a Eduardo González, dirigente gremial del Colegio de Profesores. Eduardo. Hola, Vale, Hola, ¿cómo estás? Eduardo. Bien, ¿y tú? Bien, compañerita, aquí, todo bien, hasta el momento. Exactamente, bueno, bien, en el capítulo de hoy día vamos a extrañar a nuestro compañero Jorge Briones. Él se encuentra en estos momentos con una situación delicada de salud, que se suma también de que el compañero hace un esfuerzo gigante por participar de la pandemia sindical, tiene que trasladarse, entonces hoy día una decisión de autocuidado y también por su salud, se va a quedar en su casita. Así que te extrañaremos, Sí, Jorge. un gran Harto abrazo de ánimo. Jorge de acá, te extrañamos, pero bien, se entiende la razón por la cual no estás. Exactamente, así que vamos a extrañar también el pizarrón del profe Jorge. Va a quedar pendiente, ¿eh? Queda pendiente, sí, vale, la Va a tienen tener que que ser 2 cobrar. pizarrones después. Doble, va a tener que pagar las cuentas de las Para pagar deudas. las cuentas. Recuperar la clase. Exactamente. Damos inicio al capítulo de hoy, el séptimo capítulo de nuestro programa Mood, partiendo con una coyuntura. A ver, parece que se conectó alguien, Verónica Saldias, como que dejó un comentario, pero no, así que vayan dejando sus comentarios, sus dudas respecto al tema del capítulo de hoy. Y comenzamos hablando sobre la situación nacional. Nos Recuerda, encontramos... Vale, recuerda que es el último capítulo, es importante que sepan nuestros seguidores, el último capítulo, pero no del programa de pandemia sindical, el programa del MUD, ¿cierto? Sino que el último capítulo de la temporada. Así que vamos a ir esperando que se conecten. Hemos decidido tomar un pequeño receso para evaluar lo que estamos desarrollando, recibir críticas, ideas para ir, digamos, pensando la segunda temporada en este programa que es del Movimiento por la Unidad Docente y que busca contribuir al diálogo pedagógico y al encuentro entre los trabajadores y trabajadoras de la educación en lo que hemos denominado como la construcción de un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación desde el mundo sindical, particular subvencionado, pagado, y del mundo del colegio de profes y profesoras también. Entonces, el programa que está en su último capítulo de la primera temporada está, digamos, en esa dirección, ¿vale? Exactamente. Volveremos, así que no nos extrañen tanto. Aprovechen estos jueves libres que van a tener de aquí en adelante. 2 semanitas esperemos, ahí hay que ver cuánto, pero esperamos que no se alargue más de 2. Y damos el paso. Esta semana nos encontramos en una situación donde el gobierno da indicios de que hay una leve mejoría en los casos de los contagios. Durante estos últimos 5 días han disminuido las cifras de contagiados por COVID, cifra que es cuestionada también por el Colegio Médico y Colegio de Enfermeras, porque efectivamente hay muchas variables que no se consideran en estos cálculos que ellos hacen, que tampoco nos han dado la confiabilidad para poder creerles también de que las cifras que entregan son las correctas, ya que también se están haciendo menos exámenes, menos PCR, menos test. Entonces da
todo como que se vislumbra en que quieren retornar de nuevo a la normalidad y de nuevo bajar como, como la lucha, la guardia a nivel nacional. Frente a eso y a esta situación de querer volver a la normalidad, donde muchas empresas se han visto también de que están pidiendo permisos para poder darle a sus trabajadores para seguir funcionando, es que la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, la empresa Fruna se vio vinculada a un nuevo caso de explotación laboral. Ahí vamos a pedir que aparezca la minita, señor Bitoco, tras bambalinas. Fruna es una fábrica de comida chatarra que históricamente ha mostrado generar prácticas de abuso, prácticas antisindicales también. Recordemos de que el año 2017 un trabajador de la fábrica se suicidó dentro de esta misma, cerca de Los Molinos, y donde deja una carta que explicita de que el motivo de su suicidio es a partir de acoso y agobio laboral por parte de los trabajadores de la empresa, cargos como altos cargos. Jefes. De los jefes, por parte de los jefes, la pareja de esta persona, Ronaldo, también indica de que lo agobiaban particularmente por su nivel de estudios. Ya de que él, como no tenía estudios, no podía desempeñarse de mejor forma y al mismo tiempo no podía quejarse porque la empresa le estaba dando trabajo. Aquí ponemos la carta que hace Ronaldo, donde dice, mi vida me duele, esta decisión que tomo es por culpa de la fábrica. Y luego de eso aparece el heredero de Fruna, Santi Esteban, en un video que se filtra donde a sus trabajadoras les da indicaciones y ocupa estas mismas palabras de que Fruna es una empresa que trata bien a sus trabajadores, que los cuida y que les da trabajo a pesar de que no cuenten con cuarto medio. Por lo tanto, todas sus denuncias, quejas que puedan hacer van a intencionar directamente en que se amplíen los despidos. La próxima laminita, Bitoco, si se puede. Ahí está la frase, sale Nicolás Santiesteban, ustedes tienen un trabajo digno acá, en Fruna. Muchas no terminaron cuarto medio, pero acá se les dio la oportunidad. Si Fruna baja las ventas a raíz de este reportaje, va a ser a pura mentira. ¿Y qué pasa si bajamos las ventas? Vamos a tener que despedir gente, y no es la gracia despedir gente por una mentira que nos perjudicó a todos los trabajadores de Fruna. Y ahí se ven a las trabajadoras claramente también en este video agachando cabeza y diciéndole que sí, él en un tono muy conciliador, siendo una práctica totalmente de más agobio. Yo, por más de que se te pare tu jefe a decirte estas cosas en un tono amable, simplemente es una indirecta decirte que no puedes denunciar estas prácticas abusivas. Fruna también fue sancionado por prácticas sindicales y estas denuncias fueron tomadas y también tuvieron como las sanciones correspondientes durante 3 años. Y nos pillamos la semana pasada de que había un jardín infantil funcionando clandestinamente. Al comienzo no se sabía por qué estaba funcionando, pero a los minutos después llega una trabajadora que forma parte del sindicato número 3 de Fruna, diciendo de que efectivamente este jardín infantil es para las trabajadoras de Fruna. Donde también, luego ya de los días, se pudo comprobar de que efectivamente fue la sostenedora que llamó a 2 auxiliares técnicas en párvulo y a un auxiliar de aseo para el cuidado de 4 niños. Esta información también es desmentida por el sindicato porque dicen que son más de 4 niños los que han usado como este jardín infantil, sino que son aproximadamente 80 trabajadoras o más que han tenido que recurrir a él para poder seguir trabajando. Entre estas trabajadoras se encuentran también venezolanas, colombianas, muchas migrantes que están en situaciones laborales donde no tienen con quién dejar a sus hijas e hijos. Entonces, nos parece totalmente reprochable
que Fruna una vez más se vea como responsabilizado en situaciones, bueno, empresariales, pues sí, son prácticas que tampoco lamentablemente no nos sorprenden, pero nosotros no tenemos que perder esa chispa de salir a denunciar al tiro. Nos parece grave, van 7 muertos por COVID en Fruna, y aparte van aproximadamente 1000 trabajadores contagiados. Entonces, donde ellos también denuncian de que no están las condiciones laborales, no se les pasan mascarillas, no hay turnos regulados, las horas de trabajo tampoco. Entonces, y Fruna también, ¿para qué vamos a decir de que podemos decir de que es una empresa miserable por todos lados? Porque aparte la calidad de sus alimentos es súper tóxica. No sé, ellos son como responsables hasta de la obesidad en Chile, porque el precio de sus alimentos es súper bajo. ¿Quién no ha comido un tablerón? Los cubanitos, que si bien son súper ricos, son súper dañinos para nuestra salud. Entonces, Fruna por todos lados. Por ninguna parte. Por ninguna parte. Así que dejar No de importa, bueno. consumir, exactamente, aunque sea, es que ese es como el manejo que hacen, porque es los precios más bajos que encontramos. Exacto. Y hacemos aquí el vínculo, Eduardo. Dígame. Mira, yo creo que el tema de Fruna, de tener un poquito ahí, ¿Sí? pone de manifiesto, digamos, la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia en relación al mundo del trabajo. Y la estrategia del gobierno ha sido muy clara. Por una parte, defender al sector privado, a los empresarios, bajo el supuesto, ¿cierto?, capitalista neoliberal, que ahí se genera la activación, la riqueza, los puestos de trabajo, y hacerle pagar el costo directo a los trabajadores y trabajadoras del país, ya sea con la implementación de esta ley de protección al empleo, que en estricto rigor lo que hace es que seamos nosotros mismos los trabajadores quien vamos a sustentar, ¿cierto?, estos meses que están sin trabajo. Y por otra parte, obligar a trabajadores a este tipo de situaciones. O sea, imagínate, muchas compañeras debiesen estar en sus casas, protegidas, con sus hijos, con un ingreso garantizado por el Estado, ¿cierto? Y eso no ha ocurrido. Entonces, cuando tú tienes un Estado que se preocupa solamente de asegurar las ganancias y el funcionamiento de los empresarios, los trabajadores y trabajadoras se ven obligados a salir a trabajar y no a comprar un vino, ¿cierto?, como lo hizo el presidente Piñera durante esta semana, que darse un gustito. A eso salen los empresarios, a eso sale el presidente. Los trabajadores y trabajadoras no tienen ese derecho, no tienen esa posibilidad y se ven obligados a ir a trabajar, donde se exponían ellos mismos como seres humanos, ¿cierto?, y también a sus hijos. Entonces, es absolutamente repudiable y pone de manifiesto el carácter de este gobierno y cómo está administrando la pandemia. Y los profesores y las profesoras tenemos el deber ético de denunciar este tipo de situaciones porque están involucrados. Esos son nuestros apoderados, los apoderados que atendemos en la escuela, son nuestros niños y niñas que están ahí, ¿cierto? Y con una idea de supuesto jardín clandestino, como que si hubiese sido creado para este evento. Y en realidad era un jardín que venía funcionando hace muchos años, tiene reconocimiento del ministerio, del gobierno, y la sostenedora, digamos, quizás con qué arreglos que llegó por abajo con el empresario de Fruna, lo puso en marcha. Entonces, si tuviésemos un sistema nacional de educación pública, ¿cierto?, con una dirección clara, órgano rector del ministerio, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, no pudiesen ocurrir. Entonces, es dramático, pero releva, digamos, cuestiones muy, muy de fondo de cómo el gobierno ha enfrentado esta crisis. Exactamente, y lo más grave es que también ahí se expone la infancia, una vez más, es la infancia la que queda expuesta al contagio, a malas prácticas, a tener que salir a exponerse, siendo de que, como tú dices, deberían estar en sus casas buscando la forma también de pasar este encierro de una forma digna. A esto se nos suma y hacemos el vínculo con el plan del postnatal de emergencia que se está postulando. Esta semana se aceptó la admisibilidad del Congreso y es necesario entrar en profundidad en este tema porque muchas veces se entiende como que es una lucha desde el feminismo, pero es una lucha también de la clase trabajadora, son las mujeres que están en su vida cotidiana expuestas a situaciones de doble agobio laboral, abuso, doble explotación. Y este postnatal lo que viene a pedir es que se extienda
durante lo que dure la emergencia sanitaria. Eso no se sabe cuánto va a ser, pero que es necesario también que se garantice. Imagínense qué hace una trabajadora con su guagua de 9 meses, que tiene que salir a trabajar, con quién la deja. Entonces también está otro vacío de que, ¿qué pasa con los niños que tienen 1 año, 2 años? Por eso este plan, este proyecto de ley también pide que se extienda también en edad. Ha sido engorroso, ha costado harto, pero hasta el momento ya vamos como por un buen camino. Hoy día, en estos momentos, debe haber empezado el Congreso, la votación, me informan mis compañeras, y que es una situación de alta urgencia porque es fundamental proteger la infancia. Tenemos una compañera que nos contaba, y como comentábamos la semana pasada con Daniela Barruel, muchas veces pasa de que la mamá tiene que estar, aunque sea teletrabajando, y quien vea a la guagua tiene que ser el hermano menor. El otro hermano, o sea, el hermano mayor de ese niño, que tiene que tomar responsabilidades de adulto. Como dice Juan, este gobierno protege a los empresarios y expone a los trabajadores, y también así de pasadita expone a la infancia, una vez más. Así que con harta fuerza, que bueno, y también esta semana que esperemos que curse el proyecto. O sea, la Cámara de Diputados hoy día declaró su admisibilidad, como tú señalabas, nuevamente, pero ahora pasa al Senado, y recordemos que la vez anterior fue precisamente en el Senado donde fue rechazado, y con votos, entre comillas, de opositores al gobierno, digamos. Y digo al gobierno, no al modelo, porque con respecto al modelo están absolutamente cuadrados. Típico, nuevamente, sectores de la democracia cristiana, Pizarro, Carolina Goy, dieron su voto en contra. Entonces, bueno, si hoy está el proyecto nuevamente en discusión, no es, yo creo, a voluntad exclusiva de los parlamentarios, porque ha existido una fuerte presión social del movimiento feminista, de la coordinadora 8M, que hizo un punto de prensa la semana pasada, las organizaciones de trabajadores. Entonces, ese es el elemento que va marcando y va corriendo los límites de lo que se discute o no. Entonces, a estar muy atento y generar la presión para que efectivamente el proyecto salga, no descartando que seguramente el gobierno nuevamente va a amenazar con llevar el asunto al Tribunal Constitucional, porque según ellos es inconstitucional, digamos. Pero bueno, que lleguen a esa instancia, que nos den un nuevo argumento para señalar claramente los intereses que ellos resguardan, que nos den un nuevo argumento para decir por qué hay que eliminar completamente esta constitución dictatorial. Exactamente. Y bueno, y recordar entre medio que el senador Alamán, durante la discusión este martes, se le ocurrió el chascarro, lo pilló la tecnología y le salió mientras estaba exponiendo están hablando puras weas. Pura wea. Están hablando puras weas. ¿Qué ha pasado? Así que el llamado es a cuidar el muteo. Y ahí también se vislumbra su poco compromiso con los proyectos. Que ya lo sabemos, pero también nos sirve a nosotros como material para burlarnos un poco. Y ahora pasamos, Eduardito, a la coyuntura en el mundo de la educación, para que nos cuentes, porque ya llevamos varias semanas en esto, yo diría que casi la mitad de pandemia sindical se ha estado cocinando el proyecto sobre evaluación docente. Cuéntanos, ¿en qué van? ¿Cómo está la situación? ¿Han pasado semanas? Sí. Bueno, breve, porque ha pasado rápido el tiempo. Está el primer bloque, porque tenemos invitados importantes con quienes queremos conversar. Existen muchas consultas sobre de cómo se genera o se está desarrollando el proceso educativo a distancia, online, y es por eso que hoy día vamos a conversar, digamos, sobre el rol de las emociones en el currículum, en el trabajo docente. Y otro de los temas que ha estado muy fuerte, digamos, en la discusión de los profesores y profesoras, tiene que ver con la evaluación docente. Nosotros hemos dicho claro que esta evaluación la rechazamos con pandemia o sin pandemia. No tiene sentido una evaluación individual, que no reportan nada, no da cuenta de lo que los profes hacen cotidianamente. Pero el contexto de pandemia pone un agravante, la necesidad de no evaluarse, El ministerio renunció a la suspensión y se generó una estrategia parlamentaria, legislativa,
que la semana pasada se aprobó ya, al menos en la Cámara de Diputados, lo habíamos comentado. Desde la semana pasada a esta semana no hay novedades al respecto. Lo que viene es que se ponga en discusión en el Senado y esperamos, y por lo menos esas son las gestiones que se están haciendo para que se ponga pronto en tabla, se ponga en discusión y se vote y se apruebe, ¿ya? Este proyecto, recordemos que va a señalar que la evaluación queda suspendida para todos y todos los profesores de Chile, por ley. Y quien quiera evaluarse debe solicitar el proceso de evaluación. Y otro tema, Vale, importante, no sé cómo lo han visto en tu colegio, es que se está levantando con mucha fuerza por el tema del agobio, del estrés, no solamente a los profes, sino que a los estudiantes, a las familias, a las comunidades escolares, ¿cierto? La necesidad de vacaciones de invierno. Hay algunos empleadores como Cartagena que esta semana la están implementando como vacaciones. Imagínense ustedes, un sostenedor dijo, bueno, si el ministerio no lo comunica, no lo anuncia, yo lo tomo y punto. Y están en vacaciones en Cartagena. Y por lo menos el Colegio Profe, en el Directorio Nacional, acordamos oficialmente solicitar al ministerio que se pronuncie y que genere un proceso de vacaciones ahora en el corto plazo. Entonces, una cuestión oficial, institucional, y que vamos a trabajar en esa dirección, digamos, que son los temas más que por lo menos han salido de carácter urgente. Vamos a ir invitando... En mi escuela, Eduardo, nada, no se ha hablado de vacaciones ni de descanso. En ese sentido, al menos en Peñalolén no nos han informado tampoco desde el colegio de profes de que existe esta posibilidad, así que es necesario informarnos y exigirla, generar presión. Es la única forma. Ya ha quedado claro de que si no somos nosotros los que lo exigimos, no va a pasar nada. Dentro de esto, del agobio laboral, se vive cotidianamente. La municipalidad ha creado nuevos cursos, charlas para que los docentes se relajen y adquieran nuevas herramientas, pero eso no va en sincronía con la realidad. Nos enseñan técnicas para relajarnos, meditar, hacer actividades en familia, dinámicas, pero que no se pueden materializar. O sea, y me dice, partan todas las mañanas con un rico desayuno, harto en vitaminas, traten de tomar sol, salgan a la calle, tomen vitamina D, y se basan en eso, y ese es su argumento de que el agobio ya no existe frente a estos talleres de autocuidado que nos están haciendo, que por cierto también son online. Así que la situación está compleja. Ahora tenemos un curso que tiene accesibilidad a computadores por este plan del ministerio, que yo elijo mi PC. Así que tenemos un nuevo desafío como escuela, que es enfrentarnos, porque ya estábamos súper lejanos del Colegio Licura a la teleclase, y ahora se nos pone este nuevo desafío de tener que alfabetizar digitalmente a nuestros estudiantes que vienen con trayectorias escolares súper fracturadas, a tener que vincularse también con este mundo, y hay que entender de que no basta solo con el acceso a Internet, eso es limitar como nuestras demandas. Si bien es necesario que todos nuestros estudiantes tengan un computador e Internet, esa no es la demanda como principal que tenemos, sino que es la desigualdad. Si no tenemos como igualdad, las condiciones van a seguir siendo dispares para nuestros estudiantes. Así es. Bien, antes que nos pase el tiempo, vamos a ir avanzando al segundo bloque. Vamos a invitar entonces a Marcela, a Rodrigo, a que se sumen al set para iniciar esta conversación en torno a la pregunta ¿cómo abordar las emociones en el currículum y el trabajo? ¿Bien? Sí, ahora yo me despido. Bienvenidas, compañeros. Nos vemos más ratito, Voy a estar haciendo mis preguntas igual por el chat. Vale, nos vemos más ratito. Me voy, pero no me voy. Me parece. Bien, estamos en el último programa de la primera temporada de Pandemia Sindical, el programa del Movimiento por la Unidad Docente que busca construir o aportar a la construcción de la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación y a la construcción también de un proyecto pedagógico, educativo, cierto, que esté más allá del horizonte neoliberal. Y en ese sentido, esta pandemia nos ha obligado al magisterio a estudiar, a autoformarnos en debates que hay que reconocerlo, no estaban en el centro de la preocupación, digamos,
en nuestras organizaciones y que hoy día nos están golpeando de manera bastante fuerte. Y en ese contexto es que hemos invitado a dos grandes amigos, amigas que nos conocemos. Conozco a la Marcela, conozco al Rodrigo, así que muchas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre el rol de las emociones. Yo revisaba antes de iniciar este programa el documento que sacamos como Movimiento por la Unidad Docente en el contexto de lo que fue la suspensión de las clases. Nosotros elaboramos un texto que titulamos por un plan integral de emergencia educativa para enfrentar la suspensión de las clases. Y ahí nosotros indicábamos que uno de los ejes centrales del trabajo pedagógico tenía que estar precisamente en que la labor del profesorado más bien era un acompañamiento pedagógico emocional hacia nuestro estudiante, no avanzar en cobertura curricular ni en calificaciones. El mismo aliento se plantea después en el documento del Colegio de Profesores y Profesoras, donde también dice, bueno, la labor del profe no es cobertura curricular, no es pasar materia, sino que es de acompañamiento y contención emocional. Y ahí, en realidad, se ha abierto un debate también un poquito, bueno, ¿cómo estamos entendiendo nosotros el rol de las emociones en el currículo, en el trabajo docente? Entonces, lo que queremos conversar un poco hoy día con Marcela y Rodrigo va en esa dirección. Yo partiría lanzando una primera pregunta en general. ¿Qué se entiende, digamos, por educación emocional? ¿Cuáles son los principales enfoques? Y para después ir, digamos, situando la discusión en lo que estamos haciendo hoy día los profes en el contexto de la pandemia. Rodrigo, partamos por ti. Hola, buenas tardes a todos los compañeros que nos están escuchando. Gracias a Eduardo, gracias a Rodolfo, Vale, todos los compañeros que están ahí. Hola Marce, de nuevo juntos, hablando de estos temas. Qué honor. Qué bueno, tenemos que seguirlo conversando, son muchos temas. Yo primero te diría, voy a dar respuestas cortitas para que sigamos conversando, que habría que partir diciendo que el trabajo docente está lleno de actividad emocional, está lleno de trabajo de relacionarse con el estudiante, de construir vínculos con el estudiante, de estar pendiente del desarrollo emocional del estudiante. Entonces, esto no es algo que no exista, no es algo que haya que inventar, es algo que está permanentemente, ¿sí? Lo que sí es que ha estado invisibilizado, ¿sí? Se dice que esto es parte del trabajo real, no del prescrito, que no se logra ver, que no se logra, de partida no se ven las evaluaciones, no se ven las regulaciones, no se ven las políticas, y yo quería decir que incluso hasta hace algún tiempo costaba verlo para los propios y propias docentes. Entonces yo saludo que el tema esté más presente, saludo que se vuelva a hablar, pero creo que hay que tener cuidado con cómo se toma, porque puede haber algunos peligros que ya hemos conversado con la Marce en alguna oportunidad y que a lo mejor podemos entrar en eso, pero yo me quedaría con eso, con esa idea central, ¿no es cierto?, de que el trabajo docente está lleno de emocionalidad. También te podría decir que, bueno, ya que voy a la pregunta, ya que se volvió. Algo pasó con la Marce. Ahí viene. ¿Luego la Marce? Ahí sí. Ya. Bueno, la educación emocional, digamos, es una forma de nombrar la formación de emociones, ¿sí? Muy brevemente, podríamos decir que hay dos grandes líneas, que alguna vez lo hemos conversado, Eduardo, cuando nos ha tocado analizar algunos documentos por ahí. Hay una visión que yo me atrevería a decir, siendo yo psicólogo, hay una visión psicologizante, hay una visión individualista que yo me atrevería a decir que es ingenua, que es muy pobre de las emociones, como que las emociones fueran eventos que ocurren en cada persona individual, aisladas del mundo. Y esa visión, la verdad es que en el mundo de la ciencia, digamos, está muy desprestigiada. Esa visión, una visión como media disculpen si alguien se molesta con esto, como de libro de autoayuda o de conversación de matinal de Chilevisión, digamos, ¿ya? Muy banalizante, muy superficial, y que lamentablemente, supongo que esto hablaremos después, es la visión que tomaba el Ministerio de Educación, ¿sí? Frente a eso hay una mirada más compleja, que yo creo que es la que está Marce, que ya nos puede decir más cosas de esto, ¿no? Una mirada a entender la emoción como parte de un proceso cultural, como parte del currículum, y aquí hay dos palabras clave que son centrales. Primero, condiciones de trabajo. Si queremos mejorar el desarrollo de lo emocional en una escuela, hay que mejorar las condiciones de trabajo
para que se pueda hacer aquello bien. Y segunda palabra clave aquí es comunidad. Lo que puede hacer ambientes más saludables emocionalmente son las comunidades. Eso es lo que puede ser sustentable, una mejora del ámbito de lo emocional. Pero apostar por una intervención solamente individual es un gran error. Digo solamente porque también el mindfulness, el yoga nos puede ayudar en términos personales. Yo personalmente, si a quien le interesa, practico estas cosas, digamos, ¿no? Pero esa respuesta únicamente es una respuesta súper superficial, súper banalizadora, súper pobre y que tiene muchos peligros. Eso. Sí. Marce, Rodrigo nos ahí sitúa un poquito el debate entre dos enfoques, uno más individual, uno más social, y en este último, digamos, planteaba esta idea de las emociones en el currículum. Sí. ¿Cómo podría entenderse y desarrollarse, sobre todo, digamos, este enfoque entre las emociones? ¿Qué rol le cabe en el currículum? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, agradecer primero que nada la invitación, qué bueno compartir panel con ustedes, compañeros, nos conocemos hace un rato ya. Yo quería partir como diciendo desde mí, como asumirme yo como sujeto emocional primero, como que creo que por ahí podemos desarrollar también una línea de discusión. Pensaba, no sé, hoy día, por ejemplo, el aniversario de muerte de una tía que murió por negligencia en El Salvador y por otra parte acaba de nacer un sobrino. Y yo decía como, tengo que hablar de esta cuestión de la emoción y yo estoy súper sujeta por las emociones que hoy día me cruzan, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una premisa que también viene desde el mundo feminista, que tiene que ver con trabajar también desde la vulnerabilidad, como de la afectabilidad y de nuestras historias de vida y nuestra experiencia. Y yo creo que hay que sacarle provecho en los procesos formativos a eso, integrarlo, no negarlo, no exiliarlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Rodrigo que la emoción siempre está, pues, pero está oculto, está invisible, está anulada y tiene que ver también con la comprensión del currículum y de la pedagogía. Es difícil hablar del currículum y de la pedagogía como cosas separadas en ese sentido, pero tiene que ver también con la visión súper colonizante que tenemos de currículum, porque en algún momento se separó de la tradición latinoamericana, que es la de la pedagogía, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que trabajar en ese sentido tiene que ver con asumirnos como sujetos docentes que somos sujetos emocionales. Por eso partí como con esto que me había pasado a mí también, ¿no? Y asumir que la práctica docente es una práctica emocional. Eso puede sonar de perogrullo, pero cuando uno trabaja en escuela hace ya un tiempo, uno sabe que eso no ocurre en las concepciones, en las creencias docentes que fundan también las prácticas. Entonces, yo creo que primero hay que avanzar en la resignificación de la comprensión de la pedagogía como una práctica que está interactuando cotidianamente con lo emocional. Y en ese sentido, entender también los cuerpos docentes como, o las comunidades docentes como cuerpos emocionales. Yo creo que en ese sentido también, y de acuerdo con Rodrigo, hay que mirar los procesos de regulación y administración de nuestra labor que condicionan esta visión de sujeto docente en su neutralidad emocional, como también determinado por la mirada muy como racionalista, muy técnica, instrumental, ¿no es cierto?, que se ha hecho de la labor docente y del aprendizaje, porque al final ahí se exilia el componente subjetivo del docente. Yo creo que en ese sentido es súper importante relevar la integración, ¿no es cierto?, de la emoción al currículum, pero no como un anexo, no como una asignatura, ¿cachai? Y ni siquiera como un OAT, como un objetivo de aprendizaje transversal, sino que tiene que repensarse en la relación con el conocimiento. Yo creo que la integración emoción-cognición, ahí hay que hincarle el diente. Y también en la relación entre cómo la emoción condiciona las prácticas pedagógicas. Yo creo que si empezamos a trabajar la práctica docente discutiendo las creencias que la fundan, hay que integrar la emoción ahí como un foco de trabajo. Bien. Y mirado desde el punto de vista del trabajo docente, Rodrigo, ¿qué rol cumplen las emociones en el trabajo docente, en su configuración y en su desarrollo? Claro, sí, ese es un tema que hemos estado siguiendo, lo hemos conversado otras veces. Yo me atrevería a afirmar algo que de repente puede ser o de perogrullo,
pero a su vez muy desconocido por las regulaciones y las políticas. El trabajo docente es un trabajo eminentemente afectivo, es un trabajo afectivo, vincular y ético, ¿no? Y tal vez esas características son el núcleo central del proceso del trabajo que permite la posibilidad de que haya enseñanza, aprendizaje y desarrollo. Entonces, sin un proceso emocional, sin un proceso vincular, es muy probable que no ocurra nada, digamos, que no haya intercambio de significados, que no haya aprendizaje, que no haya desarrollo. Entonces, esto, digo, siempre está esa contradicción, ¿no? Es de perogrullo porque cualquier docente lo sabe, como decía la Marce, pero está absolutamente invisibilizado. Recién ustedes hablaban en el programa de la evaluación docente. La evaluación docente es un instrumento evaluativo estandarizado, individual, competitivo, que niega absolutamente esta parte del trabajo. Contacto algunas cosas que hemos estado haciendo algunos seguimientos de profesores, de registros, digamos, porque muchas veces investigar no hay que hacer los mansos diseños y llevar la investigación, digamos, a estratosfera, hay que simplemente tratar de poner en palabras lo que ocurre en el cotidiano. Entonces hemos estado haciendo unos trabajos de etnografía docente, de siguiendo profesores, y mira lo que ha pasado, yo te lo contaba en algún momento, hace un tiempo atrás, acompañando profesores en un trabajo cotidiano del día a día en el aula, uno se lleva sorpresa entre comillas, de que en muchas horas aula, la mayor cantidad de tiempo, y no solamente tiempo lineal, sino también energía gastada, no es en pasar materia, ¿sí? Entonces hay una visión de que hacer clase pasar materia, que en el fondo es una visión muy lineal, muy funcional, muy tecnocrática, a la cual responde la evaluación docente, y resulta que lo que ocurre en la sala de clase es algo mucho más complejo. Nosotros nos dimos cuenta que el profesorado respondía a un conjunto de, tenía que realizar un conjunto de actividades emocionales que tenían tres características. Primero, eran permanentes, o sea, eran todo el rato, ¿sí? Eran permanentes, no ocurría solamente al principio de la clase o al final. Segundo, eran simultáneas, o sea, me está faltando el respeto, entre comillas, el chico de adelante, Juanito, pero además los de atrás están peleando, y además el de allá está triste, y además el de acá no quiere trabajar, y además el de acá está acelerado porque está aburrido. Hay una simultaneidad ahí, ¿sí? Y la otra característica es que son emergentes, son inesperadas, no ocurren en una planificación, digamos. Entonces, permanente, emergente, simultáneo, te da la idea de que lo que ocurre en la hora de clase es totalmente vivo, ¿sí? Y que el instrumento como la evaluación es totalmente ajeno y no tiene nada que ver con un buen docente. Ahora, ¿qué tipo de cosas nosotros registramos que hacían los docentes? Y aquí peco de obvio, porque voy a decir cosas que cualquier profe sabe. Bueno, tenían que estar en un momento conteniendo estudiantes emocionalmente, mediando un conflicto entre estudiantes, aceptando, o más bien, no aceptando, pero recibiendo faltas de respeto, rabias de estudiantes. Eso ocurre mucho todo el rato. Los chicos tienen rabia y la expresan realmente con el adulto que está ahí. Tenían que también llegar a ajustes respecto a ciertos acuerdos escolares, a ciertas reglas. Cualquier profe sabe que si uno se pone a cumplir todo 100%, digamos, nada funciona, como cualquier trabajador en todo caso, ¿sí? Entonces era un conjunto de cosas simultáneas, y además nos damos cuenta, y eso lo conversábamos con los profes, de que para tomar ese conjunto de decisiones que son muy rápidas, muy dinámicas, muy de segundo a segundo, los docentes se apoyaban en un trabajo de construcción de una relación vincular con los estudiantes, que esa es larga, es de meses o años incluso. Entonces es un trabajo como a dos bandas. Voy construyendo una relación, una confianza, una intimidad, un conocimiento más allá de lo académico, y a su vez voy respondiendo en el día a día. Entonces mucha pega. Yo te diría que el trabajo docente es un trabajo esencialmente emocional, y por lo mismo hay que reconocer la emoción como parte de nosotros, como decía la Marce, y hay que reconocerla como parte del trabajo. Y todo trabajo necesita condiciones adecuadas de trabajo. Yo no puedo decirle a los profesores, como dice el ministerio, coma menos azúcar y piense cosas positivas, que ustedes van a creer que es una banalidad, pero eso es lo que hace el ministerio hoy día. Eso dice los documentos del ministerio, ¿sí? Piense positivo. En su documento hace 2 días, claro. Bueno, más rato a hablar de Peñascaso, a hablar de esas cosas, ¿no? Yo no puedo decirle eso. Claro, tengo que asegurarle condiciones. Tengo que proveerlo de condiciones de trabajo adecuadas, de tiempos de trabajo adecuados, de la posibilidad de trabajar en equipo, de la posibilidad de tener horas disponibles para atender a la familia, de la posibilidad de tener horas para conversar con el colega de al lado o con el profesional de apoyo respecto a casos concretos de estudiantes. Eso es una política que ayuda a las emociones. Sí, es muy importante la conversación, porque efectivamente cuando uno ve el enunciado general, ¿cierto? El trabajo en la emoción, en la pedagogía, en el currículum, si no nos situamos en un enfoque bien claro, en estricto rigor,
estamos siendo arrastrados a una política, un enfoque que nos dice relación con la mirada de la pedagogía, de nuestro trabajo, que por lo menos los profes tenemos. Y hoy está en discusión en el Parlamento, está tomando mucha fuerza. Conversamos otro día con algunos compañeros y compañeras del MUD sobre esta idea del acompañamiento emocional como un elemento central en el contexto de la pandemia. Pero cuando intentábamos, incluso entre nosotros mismos, ir caracterizando qué entendíamos por tal, nos dábamos cuenta que cada uno tenía sus visiones distintas. Marcela, ¿cómo lo caracterizarías tú? Así, ¿qué implicaría hoy, en este contexto que hemos dicho los profes, no hay que pasar notas, no estamos poniendo el foco en los contenidos, nuestro rol debe estar en un acompañamiento emocional con nuestro estudiante, que desde ya tiene dificultades? Tú decías, voy a acompañar a mi estudiante, y resulta que el profe también está afectado por la pandemia, también seguramente tiene un familiar enfermo, etcétera. Entonces, ¿cómo entenderlo, caracterizarlo, cómo perspectivarlo en estas condiciones que estamos viviendo hoy? Sí, yo me he preguntado un montón eso también porque he conversado con equipos municipales que también están con esa preocupación, porque por ejemplo los equipos de convivencia escolar hoy día están en una encrucijada de cómo abordan eso. Se ha puesto sobre la mesa el tema de la contención emocional, ¿no es cierto? Y quizás sería más bonito hablar de un acompañamiento pedagógico emocional o una pedagogía que logre vincularse con esas necesidades contextuales y de los sujetos en relación a los procesos emocionales que detona esta pandemia. Yo creo que hay que tener cuidado con ciertas cosas, quizás voy a responder más desde lo que no debería pasar, pero otra vez no debe caer esto como en el esfuerzo docente y que no haya políticas de apoyo o lineamientos claros también en relación a qué se está entendiendo por aquello. A mí me huele peligroso esto de que la contención emocional se traduzca en dinámicas iniciales de recepción a los estudiantes o la propuesta de la agencia de calidad con su diagnóstico integral, que al final uno lee, lo que está proponiendo ahí la agencia es un trabajo primero de diagnóstico de qué aprendieron y no aprendieron en lenguaje y matemática. La integralidad ahí se va a las pailas, ¿no es cierto? Pero después proponen un cuestionario de cómo están, cómo recibimos a los estudiantes. Entonces, eso es complejo porque puede terminar incluso en un etiquetamiento del estado emocional de las niñas que no contribuye en nada. Yo tomaría distancia de aquello porque además se enlaza con ópticas más clínicas, más individualizantes del problema, y el problema acá no es individual, es un problema colectivo, es un problema social. Entonces, yo creo, ahí como para dar propuestas también, los abordajes tienen que ser comunitarios, tienen que ser participativos y con un sentido ahí pedagógico compartido, no con un sentido, yo creo que clínico, como dice el Rodrigo, le voy a copiar acá, con esta como psicología de la inocencia, pero que al final implica una gestión emocional individual, que es caer en la lógica como de la privatización de la emoción también. Yo creo que nos podríamos preguntar cuál es el lugar de la emoción en esa construcción de sentido, por ejemplo. Yo tomo lo que el otro día decía una estudiante secundaria en otro conversatorio, y es que, bueno, hoy día los y las actoras de la escuela no están dialogando. Todos y todas no están dialogando. Entonces, ¿cómo asumimos la creación y el fortalecimiento del vínculo en ese sentido? Si la contención tiene que ver con el vínculo que logremos construir entre los sujetos, sus biografías, sus contextos, y esta escuela que recibe a otros estudiantes, y la escuela también es otra, y los profes también somos otros en este contexto. Entonces yo creo que, obviamente desde el ámbito curricular, comprender el desafío de la contención y educación emocional desde el currículum no implica comprenderlo como cobertura, ¿no es cierto? No implica en ningún modo comprenderlo desde la óptica más administrativa del plan de estudio, sino que hay que empezar a pensar la emoción como un pilar de formación que hay que pensarlo pedagógico y curricularmente, pero también en base al conocimiento, ¿cachai? Yo ahí me gusta mucho la triada que propone Freire, pues, la triada entre biografía, ¿no es cierto?, conocimiento, pero contexto histórico-político y las problemáticas, y entender un currículum que trabaje la emoción, pero también en esa triada. La emoción no está suelta, pues. La emoción está en los procesos políticos, en los procesos sociales, los procesos biográficos. Entonces, lograr articular eso.
Y lo otro, que yo quiero tomar acá también el tema de la salud laboral, ¿no es cierto? Y el teletrabajo. Es súper complejo hoy día las condiciones de teletrabajo, ¿no es cierto?, que estamos teniendo los profes. Por tanto, cuando hablamos de contención emocional, también hay que pensar en cómo las comunidades educativas, pero también el Estado se hace cargo de pensar aquello y abrir la discusión y dar un foco en esa problemática. Yo veo con harta preocupación estos videos que han salido o discursos que hablan del amor a la pedagogía y estos profes que recorren en bicicleta kilómetros y kilómetros y la vocación del servicio. Eso es bien complejo porque empieza a validar el maltrato laboral, valida la vulneración de derechos laborales y de condiciones que no son las apropiadas. Entonces, hoy día el cruce de plano de la vida que está provocando esto se traduce como que tenemos que replantearnos también el sentido de nuestra pega. Cuando yo hago clase y veo ahí las pantallitas en negro y las caras de tristeza de mis estudiantes, es súper complejo. Entonces, yo creo que en el tema de la pérdida de sentido hoy día que también de la educación hay que integrar la emoción, no puede quedar fuera como de esa propuesta de sentido. Eso podría decir. Oye, y nos preguntan, porque tenemos hartos comentarios, agradecemos a todos los que nos están siguiendo, eso demuestra que efectivamente es un tema que los profes queremos conversar, queremos reflexionar, establecer algunas certezas colectivas. Voy a leer algunas de ellas. Por ejemplo, Leandro, colega de Valparaíso, dice: ¿están preparados los cuerpos docentes para una contención emocional? Y yo la pondría más extensa la pregunta, no solamente los cuerpos docentes, sino que la comunidad escolar, ¿cierto? Los equipos directivos, todos quienes configuran la escuela, ¿estarán preparados? Una pregunta, evidentemente, que se la dejo a ustedes, porque ¿qué reflexión tienen ustedes sobre eso? ¿Cómo lo ven? Mira, saludo a Leandro ahí en Paraíso. Claro, yo lo que te diría, siguiendo un poco la idea de la Marce, para ir también tejiendo un poquito, porque ella ha dicho cosas súper potentes que habría que seguirle en la línea, ¿no? Si la idea de contención va a redundar en una idea de un agobio docente más y en la idea de que esto es una cosa individual, yo, Rodrigo Cornejo, profe, contengo a Juan López, estudiante de segundo medio, vamos mal, porque eso puede ocurrir de vez en cuando, ¿sí? Eso yo no lo estoy negando. Probablemente un docente, una docente que tenía un vínculo muy fuerte con un estudiante, construido desde antes, hoy día va a poder traspasar la cámara en negro que decía la Marcela, preguntarle algo por el chat interno, el chico se lo va a responder y va a poder hacer ese trabajo que podríamos llamar de contención de a dos, digamos. Pero eso va a ocurrir en los menores de los casos, ¿no? En otros casos no va a poder ocurrir aquello. Y entonces yo vuelvo a la idea de que la mirada individual es muy limitada. Entonces, si hoy día queremos dar contención, que me parece un buen propósito, digamos, contención, apoyo, queremos darnos contención también, yo diría, ¿por qué no incluirnos, no? Hay que apelar, yo diría, a tres cosas, que disculpe ser repetitivo. Primero, a condiciones adecuadas. O sea, yo tengo que cuidarme mis condiciones de trabajo. No puedo autoexplotarme al máximo, reventarme, porque sí voy a estar conteniendo 2, 3 semanas, un mes, y después voy a reventarme. Y eso es muy común en la docencia, en la pedagogía, ¿sí? Entonces, lo primero, si queremos contenernos, contengámonos y exijamos el respeto a las condiciones de trabajo. No responder WhatsApp a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, marcar los horarios. Eso es algo básico en el mundo del trabajo, ¿sí? Una segunda idea es la idea de comunidad. La contención la pueden dar las comunidades principalmente. Entonces, si las comunidades logran avanzar en tener una idea del currículum, por ejemplo, en tener una idea de cómo ir avanzando, de cómo irnos apoyando, de cómo articular apoyos profesionales con los apoyos de los saberes docentes específicamente, la comunidad es la que va a ir dando una contención y ahí el profe va a poder hacer de repente intervenciones un poquito más de profundidad, si es que se da el caso. Entonces la comunidad es muy importante, es la comunidad la que contiene, no es el individuo que contiene, eso no es así, es la comunidad. Y lo tercero, un poquito lo que dijo la Marta al pasar, es el sentido el que nos contiene, ¿sí? Entonces la contención emocional no hay que entenderla como yo, porque más es imposible, ¿cierto? Traspaso la cámara, como que tomar al niño o a la niña y lo apapachara, eso, insisto, eso va a ocurrir de vez en cuando en aquellos casos en que ya hay un vínculo fuerte construido, ¿sí?
Pero un aporte que sí pueden hacer las y los docentes es permitir la conversación para encontrarle sentido a lo que está pasando, ayudarnos a entender qué está ocurriendo, ayudarnos a expresar también las emociones que estamos sintiendo, y en ese sentido es muy peligroso la línea psicologicista punitiva, porque la línea esta de la educación emocional punitiva, por ejemplo, dice que toda emoción, que habría emociones positivas y negativas, y que la rabia siempre sería negativa. Eduardo, pero hoy día, ¿cómo no sentir rabia? ¿Cómo no sentir rabia si el gobierno priorizó por las ganancias empresariales por sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras? Entonces, una labor, algo que ayudaría a un estudiante a contenerse emocionalmente es permitir hablarlo, ¿sí? Entonces, insisto, esta contención no es individual, tiene que ver con condiciones adecuadas de trabajo, mínimas, con una comunidad que lo va entendiendo y con ayudarnos a encontrar sentido. Yo creo que hoy día no hay nada más aliviador que ayudarnos a entender esto que es tan raro que estamos viendo en la pandemia, pero permitir las emociones críticas, las emociones de rabia, de miedo, que tienen que ocurrir. Eso diría yo a mi compañero Leandro, con mucho cariño. Sí, y yo me gustaría agregar, súper de acuerdo. ¿Puedo, Eduardo? ¿Sí? Sí, pues Marce, porfa. Que estoy súper de acuerdo, que lata, porque no tenemos desacuerdos con el Rodrigo. Deberíamos pautearnos para pelear un rato. Pero nada, súper de acuerdo con esto de la contención. Me gusta la idea como la contención, quizás es una imagen muy adultocéntrica. Estaba pensando en eso. ¿Cachai? Como que nosotros, el mundo adulto, que yo creo que somos los que estamos más fracturados en este momento, vamos a poner como una contención, se imagina así como nuevamente la escuela emmurallada, ¿cachai? Como sin salir al mundo exterior, al mundo de la emoción, al territorio, a la memoria que ha ocurrido en estos procesos, etcétera. Yo creo que ahí es central derribar, fracturar ese muro, porque cuando hablamos de sostenernos comunitariamente, hablamos de lógica de sostén mutuo, de sostén colectivo, ¿cachai? Y ahí hay que trabajar igual. Pucha, yo soy una defensora de elevar al sujeto estudiante como un sujeto epistémico, ¿cachai? Como que también construye conocimiento, construye propuestas, de entender también la infancia en ese sentido. Y yo muchas veces me he topado con estos muros, por ejemplo, cuando tú querís trabajar el dolor, el miedo, la rabia que mencionaba el Rodrigo, como si los niños de cierta forma haya que protegerlos, ¿cachai? De esas emociones. Y yo creo que ahí hay un error súper grande, po. Eso hay que empezar a integrarlo al currículum. Yo me acuerdo una vez que queríamos trabajar en un liceo, en el liceo donde yo trabajo, el tema de los detenidos desaparecidos de nuestro liceo, y hubo ahí una discusión con las educadoras de párvulos porque ellas no querían trabajar el concepto de detenido desaparecido, querían trabajar el concepto de la muerte. Entonces, hubo toda ahí una discusión porque los niños no estarían como preparados para entender un concepto así, traerían muchas complejidades emocionales. Pero ojo, que también afrontar emocionalmente esto tiene cargas políticas. Es súper distinto hablar de un muerto a hablar de un detenido desaparecido. Y en ese sentido, yo creo que tenemos como que derribar este dualismo que tiene que ver con lógicas como bien de la razón moderna que ha construido también la razón educativa, ¿cachai? De derribar este dualismo y empezar a integrar, bueno, ya, pues, ¿cómo construyo conocimiento? ¿Cómo construyo conocimiento colectivo desde una mirada no adultocéntrica, pero integrando emoción y cognición, ¿cachai? Bien, estamos conversando con Rodrigo, con Marcela, sobre cómo abordar las emociones en el currículo, en el trabajo docente, una interrogante que no solamente busca responder los desafíos que los docentes tenemos hoy en el contexto de la pandemia. La pandemia ha puesto el tema, digamos, sobre la mesa con un sentido de urgencia, pero es algo que evidentemente va mucho más allá de la pandemia, que viene antes de la pandemia. Ahí está la Marce con su hijito. Y por tanto, a la hora de tanto Marce y Rodrigo proyectaban un poco los enfoques en disputa y cómo ya se está configurando un enfoque al interior de las políticas de mercado. Entonces,
uno podría suponer que esta lógica más de la emoción, un poco más subjetiva, evidentemente confronta una lógica racional, tecnocrática, pero en realidad nos estamos dando cuenta que precisamente la educación de mercado está procesando en clave mercantilista también un enfoque de las emociones en la escuela. Entonces, no es una dicotomía en sí misma, digamos. Medio tema. Mira, es un tema que le damos harta vuelta. ¿Cuáles son las proyecciones o los desafíos en esto? Dale, Rodrigo. A ver, yo creo que ya tenemos hartos años y décadas de mercantilización, de privatización, tanto abierta como la que hizo la dictadura, como la encubierta que hizo la concertación, para entender un poquito cómo funciona el modelo después de 40 años. Y hay algo, de repente una lógica medio biopolítica, pero el modelo primero funciona negando algo. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, no, lo que importa es el rendimiento, el puntaje CIMSE, no me importan las emociones, no, y así funcionó el modelo hasta fines de los 90, cambio de siglo. Pero el modelo mismo te ofrece la solución, entre comillas, ¿sí? Entonces ahora la solución es educación emocional individual. ¿Para qué? Para subir los CIMSE. Entonces, yo creo que ya hay que sacarnos esas lecciones, entender que el modelo funciona así, el modelo con todas sus fuerzas políticas que lo sostienen, digamos. Entonces, primero niegan algo y después dicen, ya lo vamos a meter, pero lo vamos a meter así, de esta forma. Entonces, hay una mirada de la educación emocional que es absolutamente mercantil. Es tan mercantil que promueve un mercado de ATES o de OTEC, de capacitaciones individuales de emociones, ¿sí? Que están ocurriendo en muchas ciudades del país, ¿sí? Estas pasaditas, estas golondrinas que pasan por un colegio, pasan a hacer un taller de emociones, mira, en realidad la empatía es esto, la escucha activa es esto otro, ya hagamos talleres, ¿cómo te siente usted, profe? Listo, hablemos, dibujemos, ya. Disculpen si soy un poco irónico, yo hago esos talleres también, ¿sí? Pero hay que hacerlos con respeto, po. Yo no puedo pasar, mover el agua, mover el árbol, hablar de emociones, en 3 sesiones, 4 sesiones me voy, chao, cobro, me voy, ¿sí? Entonces, hay una mirada de lo emocional individualizante muy mercantil. Y ahí yo sé que no vamos a hacer profundizarlo ahora, tal vez en otro momento, vamos a conversarlo en otro formato, si ustedes quieren. Hay que tener mucho cuidado con la idea de ley de educación emocional, mucho cuidado, porque hay experiencias de ley de educación emocional en América Latina, particularmente la ley Mailici, que es la ley argentina, ¿sí? Que se aprobó en 2 provincias o 3 provincias argentinas, muy peligrosa, porque entre otras cosas implicaba un agobio excesivo docente, porque era como que te evalúan ahora por si eres emocional o no. Pero no es si eres emocional o no, es si eres un buen emocionador, por así decirlo. Entonces, te controlan la emoción. Yo siempre cuento esta historia, me la contó una colega en Argentina, ¿sí? Y la voy a contar de nuevo hasta el cansancio, que es en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En un proyecto grande, en el gobierno de Macri, ¿sí? Los docentes llegaban a la escuela, es una escuela básica, primaria básica de niños chiquitos, niñas chiquitas, tenían que firmar la asistencia y poner una carita con una emoción. Yo hoy día, Rodrigo Cornejo, vengo triste, yo vengo feliz, y firmaba la salida, ponía una carita. Eso es una banalización, eso es una infantilización del docente, pero además es un control. ¿Qué crees tú que le pasó al profesor que fue honesto y dijo que venía enojado, venía con rabia? Tuvo problemas, ¿eh? Entonces es la idea de que solamente puedo estar happy, feliz. Sí. Es como esta dictadura de la felicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, no da para conversarlo ahora, pero hay una mirada de que quiere incorporar lo emocional, que es absolutamente funcional al modelo, absolutamente mercantil, absolutamente individualista, absolutamente culpabilizadora, absolutamente negadora de las condiciones de trabajo, absolutamente negadora de la historia, absolutamente negadora de la comunidad y del poder. Entonces, ahí, la dejo ir porque yo sé que ya estamos acumulando como temas para la segunda temporada del programa Pandemia Sindical. Marce, para ir terminando este bloque, ¿cuáles crees tú que son los desafíos o las proyecciones desde el punto de vista del profesorado, digamos, en relación a este tema? Yo creo que, bueno, acordar con lo que dice Rodrigo de resistirnos, ¿no es cierto?, a esta dictadura de la gestión de la emoción positiva, que le podríamos decir, que exilia las otras emociones que son tan humanas y tan importantes en la experiencia y en el aprendizaje. Cuidado ahí con la instrumentalización, con la individualización y privatización y autogestión de la emoción. Yo plantearía primero como cuidado y resistamos a eso. Y lo segundo, que yo creo que
hay que dar también como un vuelco a la comprensión que tenemos del currículum, porque en el currículum tenemos un campo de disputa súper rico para poder construir alternativas. Yo me acuerdo que en Estrado el año pasado decíamos, ya, pues el diagnóstico está súper hecho, ¿no? Está súper listo, pero tenemos que ahora empezar a avanzar en la construcción de propuestas. Yo creo que ahí es clave en ese sentido, dar un giro como decolonizante a lo que entendemos como currículum, que sabemos que ahí hay una colonización que viene también desde Estados Unidos de los años 60 en adelante, y comprender que tenemos que pensarlo desde otro lugar, po. Y ese otro lugar se hace desde la autonomía intelectual, la construcción colectiva alternativa de otros proyectos, po. ¿Y qué significa pensar desde otro lugar el currículum? Yo creo que el giro biográfico, experiencial y existencial, aquí se me cae lo profesor de filosofía, pero como que la existencia vuelva al currículum. Entender la experiencia, y acá también soy embajadora, no como la idea de experiencia del pragmatismo gringo, que entiende como esta experiencia individual, sino que ya, pues la experiencia como producción intersubjetiva también. Y el cuerpo, recuperar el cuerpo en ese sentido como el lugar de la experiencia, como el lugar de la emoción, y también replantear la experiencia escolar como una experiencia no de sufrimiento, sino como una experiencia de goce. Yo creo que volver el placer a la experiencia escolar, el gozar, ¿no es cierto?, aquello es súper importante. Y hoy día tenemos una cuestión clave, y es que los chiquillos y los profes echamos de menos el colegio, echamos de menos, pero no echamos de menos que yo hablar de Sócrates, ¿cachai? Yo echo de menos hablar con los estudiantes, echo de menos el vínculo que planteaba Rodrigo. Entonces yo creo que el desafío está en repensar ese vínculo hoy día en este contexto. Eso. Bien, muchas gracias, Marce, Rodrigo, por la primera conversa. Nos vamos con un montón de reflexiones, de elementos que seguir conversando. Seguramente van a estar invitados nuevamente en la nueva temporada de Pandemia, y vamos a invitar a la Vale que nos se sume al set. Ustedes se quedan acá porque ya vamos a ir a la tercera parte de este último programa de Pandemia Sindical del Movimiento por la Unidad Docente, que busca aportar precisamente un diálogo pedagógico para la perspectiva de un nuevo proyecto educativo y la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Vale, ¿cómo estás? ¿Seguiste la conversación, cierto? Seguí la conversación, estuve comentando, me sumo a las palabras de la Marce, las últimas, que lo que más extrañamos en verdad es el contacto con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, el conversar. A mí me salen los recuerdos que igual subí algunas actividades en las redes, y es lo que más añoro igual de retomar el contacto con ellos, el contacto visual, sentirnos, etcétera. Bueno, ahí me da demasiada risa que mi gato ahí se ve muy bonito. Está bien. Un caballero. Bueno, estuvo muy buena la conversación, harta discusión, se aprendieron hartos conceptos, porque muchas veces en un comienzo hablamos de contención, pero lo bonito es ir trabajándolo y buscarle el sentido. Estamos hablando de contención porque muchas veces los sentimientos no son como, no se pueden encajar en un frasco, así que yo me voy con aprendizajes. Y vamos al último bloque. Estuvo buena la conversación, estamos fuera de tiempo, pero estuvo muy entretenido, así que vamos a la parte más esperada por el público y que se ha copiado en muchos lados, así que me encanta. Sigan utilizando el peñascazo en todos lados, ¿sí? Es lo más popular. Así que, Rodrigo, te invito a que lances tu peñascazo. También hablando desde las emociones para que se voten, porque no solo las emociones son bonitas, sino que también hay emociones de rabia. Sí, no, yo pido la palabra, pido el peñascaso y se lo quiero otorgar con laureles y honores a la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación por la mirada banal, superficial y casi tomadura de pelo con la cual ha enfrentado el agobio docente. Fíjense que, y voy a darle premio además, menciona dos documentos. Un documento que sacó el Ministerio hace como 3 semanas que se llama 4 claves del autocuidado. Y fíjense cuáles son las 4 claves, las voy a leer, voy a leer. Viva de acuerdo a su propósito, recupere su energía día a día, conduzca su emoción y pensamiento de forma positiva, cuide sus relaciones humanas. En el fondo está diciendo, sea feliz. O sea, es un consejo
realmente banal. O sea, ¿quién no quisiera ser feliz? ¿Sí? Pero aquí está olvidando que ellos son el ente conductor del sistema educativo, o debiera serlo. Entonces, lo primero es tendría que decirnos cómo nos asegura las condiciones para que los docentes y las docentes puedan trabajar estos procesos emocionales. Pero está dando consejos de un nivel inferior al que uno puede escuchar en un matinal del alcalde que sale siempre hablando cosas, digamos, ¿no? Y más encima, hoy día salió una noticia, en la última noticia, que le agradezco a mi amiga en redes sociales que me lo contaron, y la noticia se llama que el Ministerio lanzará una bitácora de recomendaciones a los docentes, ¿sí? Así que yo les invito a no esperarla con ansias, ¿sí? Porque ya hay algunos adelantos. Dice, fíjense que las conclusiones son básicamente dos. Haga relajación todos los días y baje el consumo de café y azúcar. Yo no estoy negando que comer menos azúcar está bien. No estoy negando que tomarse 5 cafés al día está mal. Lo que estoy diciendo es que a un Ministerio de Educación yo le pido un mínimo de seriedad. Sí. Le pido un mínimo de profundidad en su análisis. Y si no saben algo, que le pregunten a la gente que está y que lo sabe o desde la investigación o desde la experiencia, porque ambos saberes son importantes, pero que dejen de hablar sandeces. Entonces yo quiero darle peñascazo, por favor, a la División de Educación General del Ministerio de Educación, que solo ha hecho un mérito profundo para ganárselo en este momento. Al señor Raimundo Larraín. Sí. Raimundo Larraín. Raimundo Larraín, el hermano de quien atropelló a un compatriota en el sur y después la sacó gratuita. Ustedes saben lo que pasa cuando entre los primos Sí, se casan, le tienen hijos. ¿Sí? Algo muy común. Algo muy común. Vamos con la Marce entonces, vale. Marce, vamos, ¿cuál es tu peñascaso? Ya, pues ya que el Rodrigo lo tiró para allá, para el ministerio, yo lo voy a tirar para los apoderados y equipos directivos que han comprado el verso de la gestión empresarial de la escuela, porque uno lo entiende desde el mundo del poder, uno lo entiende desde el mundo, sí, pero desde el mundo de los actores ahí uno pelea también y resiste a esa lógica. Peñascaso para todos los que no comprenden que la clave no es responder a intereses clientelares ni entender la educación como una mercancía, ¿no es cierto?, sino como un proceso de formación humana, colectiva, donde es fundamental la participación, la comunidad, la empatía por los y las docentes, que hoy día estamos en una condición súper compleja, y no es por victimizarse, sino que es justamente por relevar que hay condiciones mínimas de trabajo que tienen que cumplirse para que hagamos bien nuestra labor. Entonces, el peñascaso va para todos aquellos que a veces con discursos progresistas replican solamente lógicas mercantilizantes y clientelares de la educación. Seca, Marce. Bien. Oye, me dio risa que el Jorge puso. Me dio risa que el Jorge puso. Esos consejos los sacaron desde la misma fuente que el CPIP usó para el manual de niñas y niños. Exactamente. Qué terrible. No, y yo leí como la descripción de esta bitácora que plantea el CPIP, y es como que haga un diario de vida. Sí, pues eso es. Es como, tengo un amigo, una amiga con quien conversar, así un cuaderno, ¿cachai? En vez de decir, hagamos esto como una construcción colectiva, ¿cachai? Hagámoslo en las comunidades. No, así, escribe en una libretita. ¿Quiere que estemos ahora como el Yerko? Querido diario. Hoy me levanté. Terrible. Bien, vale. Ya, compañeros, compañeras, hay que ir cerrando. Estuvo muy buena la conversación. Claramente se va a tener que venir la parte 2 en nuestra próxima temporada. El público lo pide porque tenemos yo creo que ha sido el público más activo que hemos tenido en estos 7 capítulos. Están todos y todas muy agradecidos. Así que también antes de ir al cierre es necesario recordar de que hoy es 2 de julio, estamos a 34 años de un alzamiento que ocurrió el año 86 contra Pinochet. Donde también ese mismo día, en esa jornada de protesta, mueren quemados Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. Hoy el pueblo decide también manifestarse y se está llamando a cacerolazo a lo largo del territorio. Así que de aquí nos tenemos que ir corriendo a cacerolear. Yo estoy, entre el gato, tengo ya todo listo para irme a la ventana, a la puerta, a cacerolear, así que ya estamos Liz Taylors y vamos a poner la canción de cierre
Aquí sí me perdí. ¿Quién la va a dar, Marcela o Rodrigo? ¿Quién dio la canción? Rodrigo, ¿no? Sí, yo pensé que iba a poner Cacerolazo ahorita de You, pero bueno. No sé si cambió mucho el tono, pero el querido productor me pidió una canción y yo me acordé de una canción que se llama Ansias del Alba, que es de un trovador que falleció, tal vez por eso me acordé de él, falleció hace un poquito de años, se llama Santiago Feliú, y la verdad es que los trovadores cubanos es tan grande la sombra de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés que a veces uno no le tomó suficiente atención a otras generaciones, ¿sí? Está Santiago Feliú, está Carlos Varela, Kelvin Ochoa, que son realmente recomendables sobre todo para quienes les gusta el guitarreo. Entonces esta canción yo la recomiendo mucho porque yo creo que todos tenemos ansias del alba, todos tenemos ganas de que ya pase luego esta noche, pero además la letra es muy bonita porque dice que en realidad esto es toda la vida, así. No es que amanezca una sola vez, sino que va a amanecer, va a anochecer, va a amanecer. Así que esa es la propuesta que les tengo de Ansias del Alba. Gracias, Bien. Rodrigo. Gracias, Despedimos Rodrigo. nuestro último capítulo. Nos vemos en unos par de semanas más. Me dicen por interno de que Carmen Gloria Quintana sigue viva. Ella sí fue un punto blanco, igual fue atacada, pero no falleció en esa época, es necesario aclararlo. No, Carmen Gloria es psicóloga, es una psicóloga muy buena, que tiene una Sí. mirada muy profunda, ella es una mujer muy piola. Y sí, pues, estuvo cerca de la muerte, pero gracias a todos los dioses se salvó. Eso, exactamente, era necesario aclararlo. ¿Y Cacerolazo? Cacerolazo ahora. ¡Nos vamos! Muchas gracias, Rodrigo, Marcela, por estar en este último programa de la primera temporada de Pandemia Sindical. A todos quienes nos han seguido, también un abrazo fraterno, con mucha fuerza, cariño, a seguir resistiendo. Y ya nos vamos a encontrar nuevamente en la segunda temporada de Pandemia Sindical. Así que arriba las y los trabajadores de la educación, arriba nuestro pueblo, cariños a todos y a todas. Arriba las organizaciones territoriales que también están en la calle, exponiéndose. Chao, buen caceroleo. Chao, chiquilles. Chao, muchas gracias. Saludos a todos los que están detrás de cámaras. Toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Lanza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar, desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes de rojos impactos, volcanes que están reclamando milagros del bien. Cuentas eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.